Bueno, ahora estamos en presencia de una sembradora de siembra directa que está equipada con un bastidor delantero donde se montan las cuchillas justamente de siembra directa. En esta oportunidad el diseño de esta cuchilla es la cuchilla tipo turbo o conocida como raviolera. En este sentido es la cuchilla que recomendamos para nuestra zona. Tenemos que tener en cuenta el número de ondulaciones que tiene la cuchilla para los tipos de suelo que tenemos en el NOA. Recomendamos entre 19 y 22 ondulaciones, no más, como lo óptimo para trabajar en los suelos que tenemos en el NOA. ¿Cuál es el rol de la cuchilla de siembra directa? Cortar el suelo y hacer una micro labranza en la línea de siembra. La cuchilla corta en el sentido vertical, penetra, gira y se limpia. Esta cuchilla, como verán, cada una de ellas tiene un resorte que es el que va dándole la profundidad y que al mismo tiempo sirve de zafe en el sentido de que si la cuchilla encuentra un impedimento, evitamos que la misma se rompa. Una recomendación que hacemos, que es muy importante, no hacerla trabajar en excesiva profundidad, es decir, no hacerla llegar hasta las masas. Se recomienda trabajar en una profundidad que no supere 1/4 de su diámetro. ¿Por qué? Porque esta cuchilla va a generar una profundidad de siembra apropiada para cuando lleguen por detrás de ella los discos abre surcos, ¿sí? Estos discos, que los más recomendados están en este arreglo, que es una V, en forma de una V corta, son los que cortan el suelo por detrás de la cuchilla, ¿sí? Entonces, de esta forma, por el tubo de bajada, la semilla queda depositada en el fondo del surco, pero sobre un fondo mullido, es decir, sobre tierra suelta que dejó preparada la cuchilla que actuó previamente. La cuchilla de siembra directa trabaja o debe trabajar entre 3 a 4 centímetros por debajo de la profundidad que nos dan la combinación de los discos abre surco y estas ruedas laterales que son las ruedas limitadoras de profundidad. El arreglo que recomendamos siempre es este de tipo balancín, que son 2 ruedas que trabajan en conjunto y van determinando la profundidad de siembra. Lo más recomendable es una rueda limitadora de profundidad, lo más alta posible y lo más angosta posible. El principio físico que justifica este arreglo es justamente que la rueda, cuanto más angosta es, tiene menor resistencia a la rodadura, por lo tanto va a copiar mejor las irregularidades del terreno. Recordamos siempre que la siembra directa, la máquina trabaja sobre un terreno bastante desparejo, ¿sí? No ha pasado antes una rastra ni un arado dejando una mesa de billar, ¿sí? En este caso, las sembradoras de siembra directa trabajan sobre un terreno irregular. Por eso es muy importante que cada uno de los cuerpos de siembra tenga la capacidad de copiar esas irregularidades del terreno. Una vez que la semilla cae por el tubo de bajada, llega al fondo del surco y es prioritario y primordial contar con uno de estos órganos, ¿sí? En este caso contamos con una ruedita. Hay otros casos donde se utiliza una especie de lengüeta o colita de castor, donde la función principal es contactar la semilla con el fondo del surco. Dependiendo de la condición del suelo, sobre todo de su contenido de humedad, usaremos un aditamento u otro. Si tenemos que elegir entre una rueda contactadora de semilla con goma a la vuelta o una rueda de teflón, es más recomendable la rueda de teflón. Cuando estamos frente a suelos húmedos, lo más recomendable es una lengüeta plástica, porque cuando el suelo está excesivamente húmedo, la rueda gira y tienden a pegarse las semillas en el borde de la rueda. Con eso vamos a alterar el número de semillas en la línea y, por supuesto, la distancia entre las mismas.
condición indeseable cuando hablamos de siembra eficiente. Una vez que la semilla fue colocada en el fondo del surco, contactada contra él, vienen las ruedas tapadoras. Siempre, o la mayor cantidad de veces, se utilizan dos ruedas que trabajan en forma conjunta y van tapando el surco. Cuando hablamos de siembra de grano grueso, que es el caso de esta sembradora, necesitamos formar un bordito o un camellón que tape la semilla de manera que se seque, se agriete y la planta pueda emerger sin dificultades. Entonces, la profundidad efectiva que va a tener la planta la van a terminar generando estas dos ruedas. El arreglo recomendado para nuestra zona es este, con caucho en la parte externa, con discos dentados hacia afuera. Recomendamos nunca poner discos dentados hacia adentro porque cuando están de esa posición van descalzando la semilla. Condición indeseable al momento de buscar una buena siembra. Por lo general, lo que es profundidad mayor o menor presión para el tapado se hace con estas palancas, ¿sí? Cada diseño tiene su forma particular de regularse. En este caso tenemos una distribución del tipo mecánica, ¿sí? Tenemos la bajada desde la tolva y en cada una de estos compartimentos tenemos una placa horizontal que gira, ¿sí?, de una forma combinada con el avance y que tiene un alvéolo determinado para cada grano. Es decir, un alvéolo que tiene un diámetro específico para cada tipo de grano y cada placa tendrá un número de alvéolos determinado. En este caso necesitamos tener una semilla uniforme, calibrada, para poder tener una distribución pareja en cada uno de los cuerpos. En este sentido es muy importante combinar con una velocidad de avance apropiado. Cuando tenemos dosificación mecánica es importante no excedernos con la velocidad de avance, porque tenemos que darle tiempo a la placa que se cargue correctamente, que gire y la semilla pueda llegar al tubo de bajada. Una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es lograr una profundidad uniforme de siembra en cada uno de los cuerpos. Para eso, los fabricantes han desarrollado este sistema que es el paralelogramo, ¿sí? Este sistema permite que cada cuerpo pueda copiar el terreno y lograr una profundidad adecuada. En este caso tenemos un control mecánico de profundidad dado por este resorte. Existen otras máquinas como la que se va a mostrar mañana en la jornada que vamos a hacer, que tiene un sistema neumático de suspensión, ¿sí? Es decir, interviene un pulmón de aire a una determinada presión que le da a cada cuerpo la presión suficiente para mantener la profundidad uniforme cuando la máquina trabaja.